Para empezar, muchas gracias a Redes y a todas las personas y organizaciones que están detrás de este Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo por dejarme espacio para presentar mi comunicación, que es un reflejo de una investigación que hice el año pasado en el marco de la maestría del máster online de EGOA sobre cooperación internacional y educación emancipadora. La investigación se llama Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe, una experiencia colectiva transformadora y alternativa para el empoderamiento y emancipación de las mujeres. Y en realidad es una investigación que pretende reflexionar sobre qué conceptos, temas, metodologías y estrategias pedagógicas se están poniendo en práctica en la región cuando se hacen acciones, iniciativas, espacios que se denominan ciberfeministas o que están relacionando tecnología en general con género y con mujeres, ¿no? Es una investigación algo experimental en tanto que hay una mezcla de metodologías, pero a la vez también hay autoetnografía. Yo misma era sujeto de investigación, en tanto que en los años que llevo en la región he estado participando en varios de estos espacios ciberfeministas, promoviéndolos y demás. Y por otro lado, una de las cosas que quería hacer mientras investigaba era poner en práctica acciones ciberfeministas. Para que entendamos un poco la investigación, los apartados que tenían eran precisamente aclarar unos conceptos clave básicos, hacer historia de dónde viene el ciberfeminismo y cómo llega a esta parte del mundo, América Latina y el Caribe. Hice una serie de entrevistas a personas que promueven en la región iniciativas, acciones, espacios ciberfeministas. Además, apliqué una encuesta intentando buscar a las personas que participan en esos espacios. Y, por último, intenté hacer una reflexión de evolución haciendo ciberfeminismo, ¿no? Que toda la investigación y todo el trabajo realizado pudiese ser devuelto online a través de un podcast específicamente y un blog. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberfeminismo? Lo primero que tendríamos que tener en mente es que es una corriente que viene desde finales de los años 80-90 y que surge precisamente de la expansión de las TICs, las mal llamadas nuevas tecnologías, porque no son nuevas, ¿no? Internet tiene más de 40 años, y la influencia de esa tercera ola feminista, ¿no? En la que nos empezamos a plantear qué implica ser feminista, la diversidad, etcétera, etcétera. En ese caldo de cultivo surge el ciberfeminismo. Es una corriente que viene del norte global. Las primeras acciones, espacios ciberfeministas que se documentan son en Europa, en Estados Unidos y en Australia, ¿no? Precisamente por el acceso a la tecnología y demás, es en esa parte del mundo. Y una de las obras fundacionales es de Donna Haraway, del 1987, el Manifiesto Cyborg, en el que ya se plantea la idea de híbrido entre máquina y organismo, en el que las personas necesitamos tecnología para ser en el mundo actual, básicamente, ¿no? En estos primeros años hay una exploración de lo que implica los espacios virtuales, se explora en ellos, se piensa que son neutrales, se habla de identidades diferenciadas entre este mundo real o físico y el online, lo que, bueno, años después vemos que es algo naif, ¿no? O sea, no es que es neutro el espacio, pero bueno, en esos años estaban pensando eso. Las primeras acciones tienen muchísimo que ver con el archivismo y uno de los ejemplos muy claros es en Australia BNS Matrix, que hace instalaciones con tecnología, videos, lo mezcla y demás. Y una de esas frases más conocidas de BNS Matrix es el clítoris es una línea directa a la matriz, ¿no? A la matrix de las máquinas y demás. Y en general utilizan mucho ese lenguaje de la codificación, de la informática, relacionándolo con ironía, con el feminismo y con ser rebeldes según los mandatos que a las mujeres se nos imponían en ese momento, ¿no? Y que todavía muchas veces se nos imponen. Un parteaguas puede ser precisamente la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en el 95, porque por primera vez se dedica una sección, la sección J, Mujer y Medios de Difusión, en la que ahí hay una ventana de oportunidad para hablar de esos medios electrónicos y cómo están impactando a las mujeres, quizá muy desde el punto de vista de la comunicación, pero pues también desde ese punto de vista de uso y generación de herramientas tecnológicas informáticas, ¿no?
A finales de los 90, la primera internacional ciberfeminista se celebra en Kassel, en Alemania, y organizada por una colectiva que se llama All Boy Networks, OBN. Y ahí otra de las cosas que tiene que ver con el ciberfeminismo en general es la no definición del ciberfeminismo. Y durante esta primera internacional comparten lo que son las 100 antítesis del ciberfeminismo, en el que definen por negación lo que se supone que vendría a ser la práctica ciberfeminista. Esta no definición del ciberfeminismo sigue hasta nuestros días. Todavía tiene muchas formas de nombrarse a esto. Yo elegí la palabra ciberfeminismo por una razón histórica, pero hay muchas formas de denominar este tipo de acciones que convergen tecnología, mujer, género, revisando esa parte de tecnología, internet, redes, desde el punto de vista político. El ciberfeminismo desembarca en América Latina y el Caribe un poco desde el 95 con esa sección J, porque ya había algunas organizaciones trabajando en esa relación de mujer, tecnología y medios, pero sobre todo a mediados de los 2000 con el desembarque de Internet más generalizado en los diferentes países de la región, las redes sociales que empiezan a divulgarse y demás, y vemos que el ciberfeminismo es más bien combativo, es social, como lo diría Boix, y no tanto desde un punto de vista activista, aunque sí que sigue habiendo todavía a día de hoy iniciativas relacionadas con el arte y tecnología. Entonces, después de este marco histórico, en esta última década, en los últimos 5 o 6 años, de hecho, ha habido diferentes mapeos de acciones, espacios e iniciativas ciberfeministas. En la imagen aparece una infografía realizada por Gemma Manzanares de Enredadas, un colectivo que trabaja desde Nicaragua y en Centroamérica, en el que refleja varias iniciativas y espacios ciberfeministas en la región, pero no es el único mapeo. De hecho, uno de los que yo utilicé, además de este para la investigación, es de una publicación de derechos digitales que se llama Latinoamérica in a Glimpse, que relaciona tecnología, género y feminismo en la región. Y esto me sirvió para hacer una selección de diferentes acciones, espacios, iniciativas ciberfeministas que están o han estado produciendo espacios, investigaciones y demás en los últimos años. Me contacté con varias de ellas, siempre teniendo un poco de cuidado con el tema de en qué momento nos reuníamos para hacer entrevistas, por el tema de que no fuera horarios escandalosos y un poco también respetando si las personas que contactaba querían o no ser, obviamente, entrevistadas. Y finalmente conseguí 15 entrevistas, 15 mujeres entrevistadas, y otras 2 recogí testimonios a partir de fuentes secundarias porque no fue posible hacer la entrevista. Hay que decir que una de esas 15 que fueron entrevistadas soy yo misma, y pedí a una persona que lidera una organización en Argentina, Comunicación para la Igualdad, que me entrevistara, porque parte de las acciones ciberfeministas que yo he promovido eran en esa plataforma, y entonces formo parte. Esto es lo que hablaba antes de la autoetnografía. En esas entrevistas, ¿de qué me doy cuenta? ¿Quiénes son las personas, ¿no?, que están promoviendo acciones ciberfeministas en la región? Bueno, en general son mujeres. Las entrevistas que yo conseguí, 100% mujeres, que además son cis y que tienen estudios universitarios. Ahí ya empezamos a ver las condiciones, ¿no?, de acceso a tecnología y demás, el cómo tenemos brechas en torno a otra serie de poblaciones. Un 5% de ellas, 4, hemos investigado esa relación de TIC y género. 2 de estas personas que entrevisté a nivel de doctorado, ¿no? Hay investigación regional relacionada al ciberfeminismo a nivel de doctorado y también de maestría. La mayoría teníamos menos de 40 años, solo hay 2 excepciones, una persona mayor de 40 y otra mayor de 60 años. Que además en los días que la entrevisté estaba a punto de jubilarse, lo que hacía que la parte histórica del movimiento en la región estaba presente, pero también decir por qué hay tan pocas mujeres con más de 40 años en general, ¿no?, metidas en estos temas y promoviéndolos. Además, bueno, la mayoría son de países de América Latina y el Caribe, solo 2 éramos precisamente el Estado español, y 4 de ellas o 4 de nosotras vivimos en países que no son nuestros países de origen, pero la mayoría siempre basadas en América Latina y el Caribe. 2 de las personas, solo un 11% de las entrevistadas, son afrodescendientes y 2, como he mencionado antes, somos europeas.
¿Qué nos encontramos en estas entrevistas? Bueno, ellas, a través de sus discursos, de las preguntas que yo iba haciendo, iban desglosando los conceptos que manejan las iniciativas, acciones y espacios ciberfeministas en la región y las temáticas, como he dicho antes también, las propuestas pedagógicas y las metodologías, ¿no? Los conceptos más mencionados por ellas eran, en general, ciberfeminismo ligado a esas otras formas de nombrarlo, ¿no? Como hackfeminismo, transhackfeminismo. Se hablaba mucho de tecnofobia, de cómo se nos inculca a las mujeres el miedo a lo tecnológico, el no tocamos eso porque lo rompemos. Al aprender haciendo, hay muchas o casi todas somos autodidactas. El tema de interseccionalidad se menciona todo el rato, el cómo somos conscientes de que las que estamos participando o promoviendo tenemos muchos privilegios y hace falta pensar las iniciativas e involucrar a otras que no tienen nuestros privilegios. El tema de los espacios seguros, muchas iniciativas ciberfeministas son solo de mujeres o de mujeres cis y mujeres trans. O sea, el tema de generar espacios seguros es súper importante para el movimiento. Tejer redes, que es algo ya feminista en sí mismo, también aparece en el ciberfeminismo. Y se habla mucho de la Internet feminista y los principios feministas de Internet en general. Las temáticas que todas me comentaron durante las entrevistas estaban muy relacionadas con esa publicación de derechos digitales que les he hablado al principio, que mapeaba las acciones y los espacios ciberfeministas en la región. En esa publicación también se hacía una propuesta de temáticas que se estaban desarrollando en la región. En las entrevistas pude validar esa clasificación, ¿no? Esto también tenía que ver con evitar una mirada más o menos colonial, en tanto que sí llevo una década en la región, pero pues, soy europea. ¿En qué medida ya hay propuestas latinoamericanas que generan esas temáticas y demás? Entonces se validaron, ¿no? De lo que se está trabajando en las acciones, iniciativas y espacios ciberfeministas es hablar de la autonomía tecnológica, la infraestructura feminista, cómo el uso de datos, de códigos nos ayudan a las propuestas ciberfeministas que estamos llevando a cabo. El Internet, ¿no? Para apoyarnos en esa defensa, promoción de los derechos humanos de las mujeres en general, pero de las poblaciones en situación de marginación también, ¿no? Todo el tema de pedagogías feministas. Muchas de las iniciativas están relacionadas a contrainformar, visibilizar, narrarnos, está ligado a la comunicación feminista, periodismo feminista, etcétera. De nuevo aparece no solo como concepto, sino como temática el hecho mismo en sí mismo de tejer redes. Y la última, el investigar para denunciar. Toda esa parte de incidencia política basada en datos y en investigaciones es temática del ciberfeminismo en la región. ¿Qué metodologías se utilizan? Las listas de correo son esenciales para la coordinación. Se utiliza mucho la mentoría y el acompañamiento de organizaciones o personas que tienen más conocimientos, acompañan a otras organizaciones o grupos o personas que están teniendo problemas o que quieren indagar en redes sociales, en tecnología y demás. Se hacen cursos y talleres, foros, charlas. Obviamente se utiliza la comunicación de forma estratégica. Se hace movilización pública tanto online como offline. Se investiga y se hace incidencia y además también el tema del arte, el artivismo sigue estando presente como metodología ciberfeminista. Y una muy curiosa es el tema de las becas, que varias me lo comentaron, el apoyar a mujeres o a ciertos colectivos para que participen en las acciones es clave para que puedan estar. Entonces se entiende como una metodología propia para garantizar a grupos que están en desventaja o que no están accediendo a tecnología en general. Estrategias pedagógicas. Marta, Sí. Marta, perdona, te interrumpo, te quedan 3 minutos, Okay. ¿vale? Para que te organices. Ok, las estrategias pedagógicas, bueno, aparecen ahí una lista, no me voy a detener en ellas. Hice una encuesta para ver quiénes estaban participando y me encuentro más o menos lo mismo de quienes promueven. La mayoría somos mujeres y la mayoría somos mujeres jóvenes, de 26 a 45 años. Casi todas con estudios universitarios y había un poco de sesgo porque la mayor parte de las personas que me respondieron, fueron poquitas, fueron 21, estaban en Nicaragua, pero también en México y en Argentina. Obviamente yo estoy basada en Nicaragua, entonces mi espacio próximo tuvo que ver con eso, ¿no? Lo interesante es que se valida el hecho de que ellas están participando y desde que empiezan a participar siguen participando, validan los conceptos, temas, metodologías y estrategias que salen en las entrevistas y además consigo validar ese concepto de poderío que tiene Marcela Lagarde del poderío es
ese empoderamiento, emancipación de las mujeres no ligado a un proceso revolucionario, pero que además me dice que yo puedo tomar decisiones por mí misma, que tengo juicio propio, que ejerzo el control sobre mi vida. En la encuesta esto se preguntaba en relación a cómo a la participación en acciones ciberfeministas, y ahí pues tenemos los porcentajes. El 70% afirmaba ahora tener decisiones de manera informada en relación a su relacionamiento con tecnologías, con ciberfeminismo y demás, ¿no? O sea, de alguna forma se validaba la transformación social gracias a las iniciativas ciberfeministas. Como hablaba al inicio, la investigación tenía una vertiente de hacer ciberfeminismo a la vez. De las entrevistas, con el consentimiento de todas, hice un podcast que está disponible tanto en iVoox como en Spotify. En el blog que suelo escribir sobre tecnología, comunicación, género y demás, habilité un espacio también para este podcast y para la investigación. Todo esto sirve como fuente de información que sigue estando ahí, para todo público accesible, y que eventualmente puede ser utilizado como una fuente primaria para otros estudios, para editar Wikipedia, etcétera, 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 ¿no? O sea, hice la investigación haciendo ciberfeminismo y ahí están esas fuentes que todavía están accesibles. Además, tanto en las entrevistas como en las encuestas surgieron retos. Los porcentajes son en las encuestas quienes los veían, ¿no? Esos 5 retos aparecieron en las encuestas. El más claro es el tema de que, en general, las personas que hacemos ciberfeminismo, que lo promovemos, que llevamos a las iniciativas, estamos también en otros espacios ciberfeministas y de derechos humanos y feministas, y eso pues nos plantea el tema del autocuido y los cuidados como un problema que tenemos y que tenemos que verlo, ¿no? Que yo creo que el feminismo en general lo está revisando. La sostenibilidad, el financiamiento, a veces esto lo hacemos por amor al arte. No estamos midiendo impactos de forma quizá cualitativa, sí, narramos, pero no más cuantitativa o científica. Y tenemos en mente todo el tema de incluir a otras. Lo he dicho desde el principio, cómo estamos incluyendo el ciberfeminismo a niñas, a mujeres de más de 40 o más de 60, poblaciones indígenas, lugares de remotos y demás. Y hay una preocupación también por cómo el feminismo retoma todo el tema tecnológico en su discurso. Aquí, bueno, las conclusiones en general, que creo que las he ido mencionando, y solo decir que, bueno, el podcast está disponible, el blog sigue. Mi intención es eventualmente hacer una segunda temporada, ya no ligada a la investigación, pero sí profundizando en temáticas que se quedaron un poco colgando en las entrevistas, ¿no? Como el tema de la autonomía tecnológica o los datos. Entonces, pues hasta ahí, básicamente. Muchas gracias, Marta. La verdad es que es una investigación súper interesante que yo creo que deberías seguir viendo, sobre todo por lo propio que dices de a cuántos grupos más minorizados todavía no llega, y puede ser una herramienta también de empoderamiento, etcétera. Bueno, luego, si nos queda tiempo para el debate, podemos seguir profundizando. Te pediría que quitaras la cámara, La siguiente, gracias.